Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, si lo presentaran como el guión de una película de ficción, probablemente lo rechazarían por parecer demasiado irreal. Sí, seguro dirían que es una exageración total. Exacto. Vamos a sumergernos en las páginas del capítulo 7 de ese tremendo clásico de la divulgación que es Cazadores de Microbios, de Paul de Croix. Y la misión de hoy es desentrañar cómo un hombre con un temperamento absolutamente incontrolable, con arranques de violencia académica y pues tendencias suicidas documentadas, terminó revolucionando nuestra comprensión del sistema inmunológico humano. Y estamos hablando nada más y nada menos que del científico ruso Elías Mechnikov, que, es una biografía que rompe con todos los moldes. Frecuentemente arrastramos esta idea preconcebida de la ciencia como un proceso sumamente aséptico. Claro, la típica imagen de Personas calculadoras en batas blancas no, que siguen el método científico de forma lineal, sin emociones. Pero al leer sobre Mechnikov en los textos originales, queda clarísimo que la genialidad en muchas ocasiones está entrelazada con un nivel de caos personal verdaderamente abrumador. totalmente. Si analizamos su trayectoria frente al desarrollo de la medicina moderna, resulta evidente cómo un pensamiento lateral, o sea, combinado con una capacidad de observación casi obsesiva, logró cambiar el paradigma de la biología para siempre. Y hay que recalcar porque esta historia no es solo una curiosidad de enciclopedia, para quienes nos escuchan. Su legado está operando en este preciso instante. Cada vez que un cuerpo humano combate una infección, cada vez que una rodilla raspada se inflama y luego sana, o se supera un virus respiratorio, todo ese proceso de defensa interna fue descifrado inicialmente por la mente de este hombre. De la especie. Así es. Así que vamos a desglosar esto desde el principio. Porque su arranque en la vida allá por 1845 al sur de Rusia ya perfilaba a un personaje sumamente, digamos, complejo. Nacido en una familia judía, desde sus primeros años académicos en la Universidad de Kharkov, dejó claro que la falsa modestia no iba a ser lo suyo. Para nada. De hecho, hay una nota de sus diarios juveniles que es fantástica. Sí, donde declara abiertamente, y cito, «Tengo cabeza, capacidad y talento natural. Mi ambición es llegar a ser un investigador notable». Esa frase encapsula perfecto su enorme ego, pero también demuestra una seguridad intelectual que, a fin de cuentas, fue lo que lo sostuvo en los momentos más oscuros. Lo interesante aquí es analizar la dualidad de su carácter. Poseía una mente privilegiada. Sí, del tipo que podía ignorar sus clases durante meses. Exacto, ignoraba todo y luego memorizaba los textos a última hora para llevarse las medallas de oro. Sin embargo, su estabilidad emocional pendía de un hilo finísimo. Padecía dolores de cabeza tan violentos que lo dejaban incapacitado. Físicamente destruido. Y además, tenía una facilidad asombrosa para enemistarse con casi todos sus profesores debido a sus arrebatos de ira. Era un individuo profundamente atormentado que no encontraba su lugar en el mundo. Al punto de, coquetear seriamente con la idea del suicidio desde muy joven. Es que las crisis que relata el texto de Croix son muy profundas. Hay un momento crucial donde él siente que en Rusia no existe una verdadera comunidad científica que lo entienda o lo rete, y viaja a Alemania buscando respuestas. Y fíjate cómo son las cosas. Por pura casualidad, cae en sus manos un libro que estaba sacudiendo los cimientos de la ciencia en ese momento. El origen de las especies. Exactamente, el libro de Charles Darwin. Al leerlo, ocurre un cambio radical en su mente. Si conectamos esto con el panorama general, ese encuentro literario actúa como un salvavidas intelectual para él. La teoría de la evolución le proporciona algo que simplemente no tenía, que es una estructura, un marco lógico para entender el caos del mundo natural. Claro, le da sentido a las cosas. El darwinismo se convierte, a falta de una mejor palabra, en su nueva religión. El concepto de la supervivencia del más apto pasa a ser el filtro absoluto a través del cual Mechnikov empieza a observar cada organismo, desde los insectos más pequeños hasta los grandes mamíferos. Ya no es solo recolectar datos botánicos o zoológicos de forma aislada. Ahora busca desesperadamente las pruebas de esta lucha por la supervivencia en cada microscopio que utiliza. Así es, le da un propósito unificador a su intelecto. Pero claro, tener un nuevo marco teórico no borra el caos emocional de la noche a la mañana, lamentablemente.
Los textos biográficos señalan que sus primeros 35 años fueron una auténtica montaña rusa. Su vida sentimental, por ejemplo, está marcada por una tragedia devastadora. Una historia verdaderamente triste. Su primer matrimonio es con una mujer llamada Ludmila, quien padecía una tuberculosis tan severa que el día de su boda tuvo que ser trasladada al altar en una silla de ruedas. Y Mechnikov, movido por esta devoción intensa, pasa los siguientes 4 años arrastrándola por diferentes balnearios y clínicas de Europa. Y para pagar los tratamientos, se dedica a estudiar esponjas marinas y escarabajos. Fue un periodo de un desgaste psicológico monumental para él. Él intentaba aplicar su visión científica para salvarla, pero la medicina de la época sencillamente no tenía respuestas para la tuberculosis. Cuando Ludmila finalmente sucumbe a la enfermedad, la poca estabilidad que Mechnikov había logrado mantener se fractura por completo. Se quiebra. Y es ahí donde las crónicas describen una manifestación gravísima de sus instintos autodestructivos. Es un episodio que ilustra perfectamente esa tensión constante entre su deseo de morir y su instinto irrefrenable de investigar. La escena que narra de Kruv es cruda y muy oscura. Mechnikov decide que ya no quiere vivir e ingiere una dosis masiva de morfina. Sin embargo, el cuerpo rechaza una cantidad tan alta y termina vomitando el veneno. Al ver que el plan inicial falla, opta por un método diferente y, la verdad, bastante inusual. Demasiado inusual. Decide provocarse una pulmonía fulminante. Su razonamiento lo lleva a tomar un baño de agua hirviendo y, acto seguido, salir corriendo casi desnudo a la calle en pleno invierno en medio de la noche helada. Aquí es donde la anécdota se vuelve un testimonio fascinante sobre la arquitectura de una mente genial. Imaginemos la situación. Está a la intemperie, temblando de frío, buscando activamente pescar una congestión pulmonar letal. Literalmente esperando la muerte. Y de pronto, su atención es capturada por una nube de pequeños insectos, unas efímeras que revolotean alrededor de la luz de un farol cercano. Se detiene en seco a observar bichos. O sea, su cerebro simplemente no puede evitar hacer preguntas científicas, incluso en medio de un colapso nervioso total. Tal cual, la maquinaria analítica se enciende y sobrepasa al dolor emocional. Al ver a estos insectos que se sabe que viven apenas unas pocas horas, su mente vuelve de inmediato a su obsesión principal, que es Darwin. Claro, el marco teórico. Empieza a cuestionarse cómo funciona la regla de la supervivencia del más apto en una especie que nace, se reproduce y muere en el lapso de una sola noche. Ese asombro instintivo por descifrar la naturaleza resulta ser un ancla mucho más fuerte que su propia desesperación. Falla en su intento de suicidio, sobrevive al frío, y ese mismo nivel de pasión irracional y desbordada es el que, poco después, iba a canalizar hacia su descubrimiento más grande. Afortunadamente, logra encontrar un periodo de mayor equilibrio después de esto. Regresa a la academia, obtiene un puesto formal en la Universidad de Odessa, en su Rusia natal, y contrae matrimonio por segunda vez. Su nueva esposa, Olga, es una joven a la que él mismo se dedica a instruir en zoología e investigación. Hacen un buen equipo. Sí, y para 1883, debido a diversas tensiones políticas en Rusia, se toman un respiro y se instalan en Sicilia, en Italia. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque llegamos al punto de inflexión. Mechnikov, lejos de las aulas formales, arma un laboratorio improvisado en la sala de su hotel. Su objeto de estudio en ese momento eran las larvas de estrellas de mar. Y la elección de ese organismo específico es clave para la historia de la ciencia. Estas larvas tienen la particularidad de ser translúcidas. Son casi como pequeñas estructuras de cristal. Son transparentes, básicamente. Exacto. Lo que permite observar su funcionamiento interno en vivo sin ninguna necesidad de diseccionarlas o matarlas. Mechnikov estaba estudiando su proceso de digestión y notó un fenómeno peculiar. Dentro del cuerpo de la larva existían unas células móviles, independientes. Las famosas células errantes. Así las describió. Células errantes que se desplazaban, estirándose y contrayéndose, de una manera muy similar a cómo se mueven las amebas de vida libre en los charcos de agua. Hay que visualizar la escena para entender el enorme salto intelectual que dio en ese cuarto de hotel.
Mechnikov toma pequeñas partículas de un colorante rojo llamado carmín y unas astillas microscópicas y las introduce en el cuerpo transparente de la larva. Al mirar por el microscopio, observa cómo estas células errantes, estos pequeños nómadas internos, cambian de dirección. Sienten la presencia del material extraño. Sí, fluyen hacia las partículas rojas, las rodean por completo y literalmente se las tragan. Y al presenciar este acto de digestión celular, su cerebro conecta las piezas de una forma magistral. Lo fascinante de esto es el razonamiento deductivo extraordinario que aplica. Él se plantea lo siguiente. Está claro que estas células errantes se comen las partículas para procesar alimento y nutrir a la estrella de mar. Pero aplicando nuevamente su filtro favorito de la evolución... ¿El darwinismo? Exacto. Se pregunta, ¿qué ocurre si lo que ingresa al cuerpo no es comida, sino un invasor dañino, un microbio? La conclusión lógica a la que llega es que estas mismas células comedoras deben funcionar como la primera línea de defensa del organismo. O sea, si las especies superiores han sobrevivido a lo largo de los milenios, sin sucumbir ante las bacterias en un mundo lleno de patógenos, es porque poseen versiones avanzadas de estas células errantes patrullando su sangre y sus tejidos. Devorando a los agentes infecciosos sin descanso. Y con esto presenciamos el nacimiento formal de la teoría de la inmunidad celular. Las crónicas cuentan que estaba tan exaltado por esta epifanía, imagínate la emoción, que dejó todo en Sicilia y viajó apresuradamente a Viena. Quería reunirse con un prestigioso colega, el profesor de zoología, Klaus. Le expuso la idea, Klaus quedó totalmente convencido y juntos decidieron que un concepto tan fundamental necesitaba un nombre con verdadero peso científico. Había que bautizar el descubrimiento. Sí, buscaron en diccionarios de griego antiguo y acuñaron el término fagocitos, combinando las raíces para formar la palabra que significa literalmente células que comen. Perfectamente que en el riguroso ámbito de la ciencia, una hipótesis elegante carece de valor si no está respaldada por demostraciones replicables. Claro, no basta con una buena idea. Tenías que probar que los fagocitos realmente atacaban a patógenos vivos, y no solo a partículas inanimadas de colorante rojo o madera. Y es entonces cuando diseña un experimento sumamente visual y elegante utilizando a la pulga de agua, la Daphnia. Nuevamente, la transparencia es su mejor aliada aquí. Las pulgas de agua permiten ver todos sus órganos internos funcionando en tiempo real bajo la lente del microscopio. Lo que hizo fue introducir en el entorno de estas pulgas unas esporas de un hongo puntiagudo y sumamente peligroso para ellas. Un patógeno letal. Pasó horas ininterrumpidas observando la invasión. Vio cómo las esporas afiladas penetraban el cuerpo de la pulga y, acto seguido, presenció la respuesta defensiva. Los fagocitos de la pulga se abalanzaban sobre las esporas invasoras, las envolvían y comenzaban a disolverlas. Era la inmunidad operando en vivo y en directo frente a sus propios ojos. Esa pulga de agua le proporcionó la evidencia anatómica irrefutable que necesitaba para sostener su teoría. Sin embargo, el entorno histórico rara vez permite a los científicos trabajar aislados en sus tranquilas burbujas de observación. Las presiones del mundo real siempre tocan a la puerta. Siempre. Mientras él perfeccionaba esta teoría de los fagocitos, el mundo exterior atravesaba una crisis de salud pública gigantesca. Louis Pasteur acababa de desarrollar con éxito su vacuna contra la rabia en Francia y la demanda global explotó de la noche a la mañana. Todos querían la cura. En Rusia, la presión social recayó sobre las autoridades de Odessa, quienes le exigieron a Mechnikov, por ser el director del Instituto Bacteriológico local, que comenzara a producir la vacuna de Pasteur a escala industrial para la población. Y aquí su respuesta es sorprendentemente honesta, considerando su habitual arrogancia que vimos en su juventud. Reconoce que sus habilidades son puramente teóricas y zoológicas. Admite que no tiene el entrenamiento médico práctico para asumir la inmensa responsabilidad de fabricar vacunas humanas y lidiar en persona con pacientes rabiosos. Es un golpe de realidad para él. El caos administrativo y las constantes demandas políticas lo asfixian por completo. Así que hace lo que mejor sabe hacer cuando las cosas se complican. Empaca sus instrumentos, abandona Rusia y viaja a París para buscar directamente a la fuente original del asunto. Busca a Louis Pasteur. Y el encuentro entre ambos es uno de esos grandes momentos, de verdad legendarios, en la historia de la ciencia. Debe haber sido una reunión increíble.
Tenemos al veterano Pasteur, ya consolidado como una leyenda viva de la medicina, recibiendo en su despacho a este biólogo ruso exaltado que viene huyendo de su país para presentarle una teoría radical sobre células defensoras que patrullan el cuerpo. Cualquiera pensaría que lo echaría de su oficina. Pero lejos de desestimarlo, Pasteur muestra una apertura intelectual notable. Confirma que siempre había intuido que la resistencia a las enfermedades debía ser un combate activo entre microorganismos y las defensas internas del cuerpo. Como muestra de validación absoluta, Pasteur le ofrece refugio institucional. Le otorga un laboratorio completo dentro del recién fundado Instituto Pasteur para que pueda investigar en paz, sin las presiones de la salud pública rusa. Y vaya que ese respaldo del Instituto Pasteur llega en el momento exacto. Porque en el horizonte académico se estaba gestando una guerra científica monumental. La comunidad médica de Europa literalmente se partió en dos bandos irreconciliables. Una batalla campal de ideas. Por un lado, estaba la escuela francesa liderada por Mechnikov, defendiendo a capa y espada la teoría celular, asegurando que los fagocitos eran el ejército defensor primordial. Y del otro lado, estaba la formidable escuela alemana y austriaca con figuras pesadas como Emil Bechin y Baumgarten, quienes postulaban la famosa teoría humoral. Para dar una idea más clara de este choque de paradigmas a nuestra audiencia, la diferencia entre ambas posturas era abismal. Los científicos alemanes argumentaban que el sistema de defensa era puramente químico y pasivo. ¿Cómo lo visualizaban exactamente? Imaginaban el suero sanguíneo como un entorno letal por sí mismo, una especie de río tóxico donde si un microbio caía, simplemente se disolvía de forma automática por la acción de fluidos antibacterianos presentes en la sangre. Mechnikov, por el contrario, sostenía una visión activa y violenta. El drama de la fagocitosis. Exacto. Afirmaba que el río no era tóxico por sí mismo, sino que estaba habitado por pirañas, los fagocitos, que cazaban activamente a los invasores. El debate en los congresos médicos se tornó feroz, y los alemanes tachaban la teoría celular de Mechnikov de ser un simple cuento de hadas sin el rigor científico necesario. Frente a estos ataques constantes, Mechnikov responde con contundencia experimental desde su laboratorio de París. Diseña un ensayo utilizando conejillos de indias que no estaban inmunizados. Les inyecta directamente en el abdomen una dosis letal de bacilos muy similares a los que causan el cólera en humanos. Un experimento muy directo. Sí, espera un tiempo prudencial, extrae líquido del vientre de los animales y lo lleva rápidamente al microscopio. Y lo que encuentra al observar la placa desarma por completo el argumento principal de sus feroces oponentes. El hallazgo crucial de ese experimento es un detalle biológico que lo cambia todo en la discusión. Al observar la muestra, Mechnikov ve claramente que los fagocitos han engullido a los bacilos invasores. Pero la pieza clave de evidencia es que, dentro de los fagocitos, los bacilos todavía se están moviendo. Es decir, siguen vivos momentáneamente antes de ser digeridos. Exactamente. Y esto asestó un golpe letal a la teoría humoral estricta de los alemanes. Porque la lógica dictaba que, si el suero sanguíneo por sí solo tuviera el poder de aniquilar a los microbios instantáneamente al contacto, jamás se encontrarían bacilos vivos dentro de las células. Esa observación forzó a la comunidad científica, muy a su pesar en algunos casos, a aceptar que la digestión intracelular era un pilar indiscutible de la defensa inmunológica. Aunque hoy en día sabemos que la realidad integra ambos enfoques. Claro. El panorama completo es más complejo. Sí, los anticuerpos del suero marcan a los invasores, facilitando que los fagocitos se los coman. Es un trabajo en equipo. Pero fue la tremenda terquedad de Mechnikov la que obligó al mundo a ver a las células en acción. Es asombroso pensar cómo la tenacidad e incluso la obstinación de un solo individuo puede mover toda una disciplina científica. Para este punto de la historia, Mechnikov ya es una figura reverenciada. Acumula premios y el respeto internacional. Sin embargo, su mente inquieta da un giro completamente inesperado. Como siempre en su vida. Su atención se desvía de las infecciones agudas para fijarse en un enemigo mucho más universal y misterioso: el proceso del envejecimiento y la muerte misma. Es una evolución temática verdaderamente fascinante en su carrera. Deja de lado a los cazadores de enfermedades pasajeras y funda lo que él mismo denominó gerontología, el estudio científico de la vejez, y tanatología, el estudio de la muerte.
Su hipótesis central giraba en torno al endurecimiento de las arterias. Lo veía como la raíz del problema. Consideraba el daño arterial como el mecanismo primario del envejecimiento prematuro, y en su afán inagotable por identificar qué causaba exactamente ese daño arterial, dirige sus sospechas hacia una de las plagas más temidas y devastadoras de su tiempo, la sífilis. La investigación toma entonces una dirección sumamente audaz. Trabajando junto a otro investigador del Instituto Pasteur, Émile Roux, deciden que la única forma de estudiar y eventualmente prevenir esta enfermedad es reproduciéndola en un modelo animal que sea evolutivamente muy cercano al ser humano. Una decisión metodológica clave. Utilizan financiamiento privado para adquirir chimpancés, a los cuales inoculan exitosamente con la enfermedad, algo que no se había logrado antes en animales de laboratorio de forma sistemática. Tras intensos estudios con estos primates, Mechnikov formula un ungüento gris compuesto a base de calomelanos. Una sustancia que contiene cloruro de mercurio. Así es, con la teoría de que su aplicación rápida en el sitio de la infección podría destruir al patógeno antes de que lograra esparcirse por todo el cuerpo. El desarrollo de este ungüento prometía revolucionar la prevención profiláctica tras una posible exposición. Sin embargo, en aquella época, los ensayos en chimpancés no eran suficientes para convencer al conservador gremio médico. Se requería una demostración irrefutable en humanos. Y es aquí donde los registros relatan un nivel de compromiso científico que hoy, bajo nuestros estándares éticos, resulta francamente inconcebible. Un joven estudiante de medicina llamado Maisonneuve se presenta ante una comisión de médicos de prestigio mundial y se ofrece de manera completamente voluntaria. Dispuesto a todo por la ciencia. Se ofrece para ser inoculado intencionalmente con fluidos extraídos de pacientes altamente contagiosos. El nivel de riesgo asumido por ese joven es escalofriante. Frente a los testigos médicos se le realizan incisiones profundas y se le deposita el patógeno activo directamente en las heridas. Una escena tensa, sin duda. Se espera un margen de 1 hora entera para simular un contagio realista en la vida diaria. Y posteriormente, Mechnikov interviene frotando vigorosamente las heridas con el ungüento de calomelanos. Los días y las semanas transcurren manteniendo a toda la comunidad médica en vilo, y el resultado es definitivo. El estudiante jamás desarrolla un solo síntoma. El ungüento demostró ser un escudo profiláctico eficaz. Se había encontrado por fin una barrera preventiva contra el contagio. A nivel médico y bacteriológico fue un triunfo absoluto. No obstante, para entender las complejidades y las tensiones sociales de principios del siglo XX, los registros documentan cómo este avance desató una colosal controversia filosófica y moral en la época. Un verdadero choque frontal de valores. Los textos históricos señalan que, por un lado, una facción importante de la sociedad y de la misma comunidad médica se alzó en protestas vigorosas. El argumento central de los moralistas se basaba en la premisa de que el temor al contagio y a la severidad de la enfermedad funcionaba como el principal mecanismo de control del comportamiento de la sociedad. Su temor era que la cura fuera peor que la enfermedad a nivel social. Ellos sostenían que al eliminar el riesgo físico asociado con ciertas conductas, se estaba eliminando una especie de penalidad natural, lo que, según su perspectiva, conduciría inevitablemente a una degradación de las costumbres públicas. Y del otro lado de la balanza tenemos la respuesta contundente del bando científico. Los archivos detallan cómo Mechnikov y su equipo rechazaron de tajo esa lógica, argumentando desde una perspectiva estricta de salud pública. Mantenemos el reporte puramente objetivo de lo que dicen las fuentes, claro. Por supuesto, la postura de Mechnikov era que la verdadera inmoralidad radicaba en poseer los medios médicos para aliviar el sufrimiento humano y prevenir la transmisión de una patología destructiva, y elegir deliberadamente no utilizarlos por cuestiones de conducta. Para ellos, el deber fundamental e innegociable de la ciencia era preservar la salud y limitar el alcance del patógeno a toda costa, separando tajantemente la medicina de los debates sobre el comportamiento moral de los pacientes. Es un reflejo cristalino de cómo los avances del laboratorio a menudo colisionan de frente con las estructuras de pensamiento y las normas sociales de su época. Y es fascinante que estemos leyendo sobre esto desde una perspectiva histórica.
Es un ejemplo totalmente ilustrativo de los debates bioéticos que aún resuenan en diferentes contextos de la medicina moderna. Pero, retomando el hilo de la incansable mente de Mechnikov, su exploración sobre las causas del envejecimiento no se detuvo en las enfermedades infecciosas externas. Quería encontrar al enemigo interno. Exacto. Empezó a desarrollar una teoría de carácter mucho más fisiológico, convencido de que la degeneración del cuerpo humano provenía de un proceso que llamó autointoxicación. Y esta es quizás la etapa más pintoresca y peculiar de toda su biografía. Postuló una idea radical, argumentando que el intestino grueso humano era, a nivel evolutivo, un tremendo error de diseño de la naturaleza. Una postura muy atrevida para un anatomista. Su hipótesis sostenía que este órgano funcionaba como un enorme tanque de fermentación donde prosperaban millones de microbios de la putrefacción. Según él, estos microbios generaban toxinas de manera constante, las cuales se filtraban lentamente al torrente sanguíneo. Y esto era lo que terminaba endureciendo las arterias y causando el decaimiento gradual del cuerpo humano. Su convicción era tan profunda, tan absoluta, que llegó a sugerir en círculos médicos que, teóricamente, los seres humanos vivirían muchos más años si simplemente se les extirpara el intestino grueso por completo mediante cirugía. Pero claro, una intervención quirúrgica generalizada de ese calibre era obviamente inviable, por no decir extremadamente peligrosa. Por lo tanto, centró toda su energía investigativa en encontrar una forma menos invasiva de alterar la flora intestinal para neutralizar esas supuestas toxinas mortales. Y durante estas investigaciones sobre la longevidad, le llamó poderosamente la atención un dato demográfico peculiar: la inusual longevidad reportada entre los pobladores rurales de Bulgaria. Una anomalía estadística en la época. Muchos de estos campesinos superaban el siglo de vida manteniendo una salud y vitalidad envidiables. Al analizar a fondo sus costumbres y dietas, notó que la base fundamental de su alimentación diaria era el consumo frecuente de leche agria. Así que de inmediato encargó a su equipo de laboratorio en París que aislara los microorganismos responsables de ese proceso de fermentación láctea. Y lograron identificar una cepa bacteriana particular que fue bautizada rápidamente como el bacilo búlgaro. La lógica de Mechnikov frente a este hallazgo era sorprendentemente directa. Él dedujo que si un individuo consume grandes cantidades de este bacilo búlgaro diariamente, el microorganismo se instalará con éxito en el tracto intestinal y comenzará a producir ácido láctico de forma continua. Y ese ambiente ácido, según su teoría sobre la flora intestinal, sería letal para los microbios de la putrefacción que estaban envenenando el cuerpo humano desde adentro. A partir de esa deducción teórica, este científico eminente, galardonado y respetado en todas las academias de Europa, transformó su rutina personal de forma drástica. Comenzó a ingerir litros y litros diarios de leche fermentada artificialmente con cultivos puros de su amado bacilo. Un compromiso absoluto con su propia hipótesis. Y no solo eso, sino que publicó tratados extensos y muy persuasivos sobre el tema, convenciendo a multitudes en todo el continente de que este bacilo era prácticamente el tan buscado elixir de la juventud. Las consecuencias comerciales de esas publicaciones fueron inmediatas y asombrosas, por decirlo menos. Se generó un furor absoluto en la sociedad. La industria privada captó inmediatamente el potencial lucrativo de esta teoría y comenzó a fabricar y distribuir en masa estos cultivos lácteos. Vieron una oportunidad de oro. Las empresas construyeron auténticos imperios financieros empaquetando y comercializando lo que hoy en día reconocemos universalmente como el yogurt moderno. Se hicieron fortunas incalculables vendiéndole al público general la promesa científica de una vida prolongada y libre de enfermedades degenerativas, todo fundamentado en el prestigio y el nombre de Mechnikov. Quien paradójicamente, y hay que subrayarlo, nunca buscó lucrar económicamente con la comercialización del producto. Él creía genuinamente en su potencial salvador. Y el cierre de toda esta cruzada personal por esquivar la muerte tiene una ironía histórica que sencillamente no se puede pasar por alto al leer su biografía. Es un final que invita mucho a la reflexión. Después de dedicar los últimos 20 años de su vida a mantener un régimen de pureza casi absoluto, absteniéndose de cualquier bebida alcohólica, prohibiendo el cigarro en su entorno, esterilizando meticulosamente todos sus alimentos e ingiriendo diariamente ejércitos enteros de bacilos búlgaros para purificar sus entrañas,
¿Qué sucedió al final? Elías Mechnikov falleció a la edad de 71 años, una expectativa de vida que, si bien era bastante razonable y promedio para un hombre a principios del siglo XX, se quedaba a décadas inmensas de distancia de los 150 años que él mismo afirmaba con seguridad que el ser humano debía alcanzar gracias a su método. Es el desenlace irónico de un científico que quiso domar a la propia muerte. Al hacer un balance final de su vasta y turbulenta trayectoria, queda claro que Mechnikov personificaba las contradicciones mismas del progreso humano. Fue un individuo impulsivo, propenso a conclusiones precipitadas y ferviente defensor de teorías que a veces rozaban lo absurdo. Como la cruzada contra el intestino grueso. Totalmente. Sin embargo, subyacente a todo ese ruido biográfico y caos personal, existía un rigor analítico feroz y una determinación inquebrantable que es imposible negar. Esa peculiar amalgama de caos emocional y brillantez deductiva fue precisamente lo que le permitió formular las bases inamovibles de la inmunología moderna. Al descubrir el rol de los fagocitos, iluminó un universo microscópico entero que había permanecido oculto a la vista de la humanidad desde siempre. Es un legado monumental que nos acompaña a todos, de manera literal, bajo nuestra propia piel. Para quienes nos escuchan, vale la pena que la próxima vez que noten la inflamación y posterior curación de un simple corte en el dedo, recuerden la figura de aquel investigador atormentado trabajando febrilmente en una pequeña habitación de hotel en Sicilia. Cada vez que hablamos de glóbulos blancos acudiendo al rescate frente a una infección incipiente, estamos narrando en tiempo presente el descubrimiento de las indomables células errantes de Mechnikov. Resulta profundamente inspirador comprender que el mecanismo primario de supervivencia de nuestra especie fue decodificado por alguien que tuvo la audacia de interrogar a la naturaleza con una intensidad casi salvaje. Fusionando el asombro más primitivo con el rigor de la observación microscópica constante, y para cerrar esta inmersión profunda en las fuentes, nos gustaría dejar una idea flotando en el aire. Algo para reflexionar tomando en cuenta la manera tan inusual e inesperada en que este gran descubrimiento se materializó. Una gran pregunta para la audiencia. Si consideramos que un individuo logró desentrañar uno de los sistemas de defensa más complejos y sofisticados de la biología humana, simplemente observando con detenimiento el proceso digestivo de una diminuta larva transparente de estrella de mar. ¿Cuántos otros procesos fundamentales, cuántos secretos monumentales de la naturaleza podrían estar desarrollándose frente a nuestros ojos en este mismo instante? Seguramente muchísimos. ¿Qué misterios colosales de la biología o del universo están únicamente a la espera de que alguien, armado con la curiosidad suficiente y tal vez una dosis necesaria de excentricidad, decida detenerse, observar de cerca y formular la pregunta correcta? Sin duda, es un recordatorio de que la ciencia sigue siendo una aventura de observación diaria. Totalmente de acuerdo. Agradecemos enormemente a la audiencia por acompañarnos en esta exhaustiva exploración de los materiales fuente. Nos encontramos en el próximo análisis a fondo.